Bienvenidos al segundo episodio de The Analytics Experience con Bruno Guerreira y Alfredo Serrano. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra experiencia individual estudiando aquí en Estados Unidos la carrera de Data Science, qué clases nos gustaron, qué clases no nos gustaron, la aplicación a la parte de negocios de estos conocimientos que obtuvimos en estos 4 años y un par de estadísticas y beneficios que os pueden interesar de cara al mercado laboral si entráis en esta carrera. Antes de todo, tenemos que explicar que Bruno y yo nos graduamos de la misma universidad, de la misma carrera, pero con dos enfoques distintos. Mi enfoque de Data Science y el enfoque de Bruno. más en la parte empresarial. Entonces, más que nada estaban a hacer las historias de Alfredo y yo para que la gente se pueda identificar y pueda ver que dentro de la misma carrera, dos personas de dos experiencias totalmente diferentes, al final se terminaron graduando de lo mismo. En mi caso, yo no tenía un alto conocimiento de programación y tenía más el conocimiento empresarial. Entonces, debido a esto me di cuenta de aprender estos conocimientos de programación. ¿Cuál era la única manera de poder aprender sobre ellos? Era metiéndome en esta carrera. Entonces, vamos a estar hablando sobre las materias que cada uno dio, en el enfoque que cada uno tuvo el interés de hacer. Y más que nada también en que puedan ver la secuencia y la estructura del programa que nosotros dimos y cómo cada uno de esos conocimientos que adquirimos en cada una de esas clases son aplicadas al mundo laboral. Desde luego. Y lo curioso de todo esto es que con lo que has mencionado, mi caso era justo lo contrario. Yo tenía un poco más de conocimiento de programación, conocimiento de matemáticas también, pero en mis años anteriores de venir a Suffolk University yo no tenía tanto conocimiento de negocios ni la parte aplicada de cómo llevar, pues eso, programación como tal a tomar decisiones. Entonces es un buen balance de cara a poder explicaros también cómo en la misma carrera, con dos concentraciones distintas, se llega al mismo sitio. Y no se preocupen, si vamos a estar mencionando las materias que cada uno dio. No se sorprendan que yo también cuando las vi antes de tomarlas, también tuve un poco de temor, debido a que eran conocimientos y nombres que nunca los había escuchado. Y bueno, vamos a comenzar con ello. Dentro de la carrera de Big Data hay 4 cursos que son los principales. Entonces, el primero, evidentemente, es Introducción a Business Analytics. Sí. Entonces, el segundo es la parte de Data Analysis, que es una continuación del primero, lo que pasa es que va un paso más allá. Al final lo que tienes es, utilizando la herramienta de Excel, que es una herramienta que seguro que todos estáis más familiarizados con ella, hacemos fórmulas un poco más complicadas de cara a eso, análisis básico. La tercera, ya nos empezamos a meter con el lenguaje de programación SQL, que es Structured Query Language, un lenguaje de programación que nos permite extraer información o data de bases de datos. Y luego un cuarto curso que es... Econometrics. Es verdad. Econometrics, bueno, todo esto de data tiene que ver también con principios básicos y más complicados de estadística. Antes de comenzar a explicar también qué hacíamos dentro de Econometrics, quiero comentarles algo que la otra profesora dentro de una de las clases nos decía que todos estos lenguajes y todos estos conceptos con nombres sofisticados realmente son estadística, pero con nombres más fancies que realmente son los que te intimidan. Desde luego, que incluso también lo hablamos en el primer episodio, que el gran miedo de meterse en esta carrera y en este campo es al final los tecnicismos y la matemática que tienes que tener detrás para luego desarrollarte en esto. Bueno, entonces Econometrics, Econometrics más que nada es uno de los cursos de economía, ya cuando aprendes todos estos conceptos de estadística, sí, cómo lo puedes aplicar a resolver problemas de los negocios. Y de hecho, también con eso, si recuerdas bien, al final lo que haces es modelos algebraicos, un montón de funciones matemáticas básicas que las aplicas con distintos tipos de software, como el que utilizábamos, si no recuerdo mal, era RStudio. Y Excel, más que nada comenzamos en Excel y después comenzamos a hacer RStudio. Debido a que RStudio nos daba un punto de vista más de programación, de cómo podemos automatizar ciertos procesos a la hora de calcular respuestas para poder responder las preguntas de business que estamos intentando enfocarnos más dentro de esa clase. Desde luego. Y RStudio es un lenguaje de programación que tiene varios usos, al igual que Python, en los que te permite hacer
análisis de datos, machine learning, visualizaciones también, estadística y cálculos matemáticos. Y también visualización en el momento de programarlo. Porque hay otros softwares que a la hora de, cuando estás intentando buscar una gráfica, una visualización, te tienes que sentar a hacerla. Dentro del programa que Alfredo acaba de mencionar para una clase de estadística, ayudaba demasiado poder visualizar todo de una vez. En el momento. Claro, porque eso te da una respuesta rápida de realmente qué era lo que estaba pasando y sí, te está dando la respuesta que realmente querías buscar. Claro. Y lo bueno de todo esto es que con esta secuencia, recapitulando de nuevo, estas 4 clases, 2 clases muy sencillas de análisis de datos básicos, que lo estás haciendo con Excel continuamente, una tercera clase de manejo de bases de datos y extracción de información de bases de datos, y una cuarta que es algo más enfocado, en este aspecto la economía, con el que se te da un lenguaje de programación mucho más sofisticado, pero englobando análisis de datos. Entonces es una curva de aprendizaje muy interesante para los primeros 4 cursos que se dan. No, y también, para ponerlo en castellano, como a mí también me gusta decir, así como explicamos en el capítulo anterior de los diferentes roles y diferentes posiciones que hay dentro de la industria de data, también ponte a pensar que cada uno de las descripciones de las clases que Alfredo y yo acabamos de mencionar tienen que ver con conocimientos para poder ocupar precisamente cada uno de esos roles. La extracción de datos, el análisis de datos, cómo comenzar a hacer los cálculos básicos para poder saber qué data tienes que recaudar para poder buscar las respuestas. Claro. Y al final esto nos viene a ser la base de lo que todo analista, que luego puede irse por analista financiero, si sigues más el paso de Econometrics, o analista de datos si te vas más por el análisis y la extracción de información, o ingeniero de datos si te vas por la construcción y manejo de bases de datos. Al final es una preparación que luego se te lleva más con las clases selectivas que tomamos. Por si acaso, que en países europeos no es el caso, en Estados Unidos tú tienes los cursos que son los core, que son los que tienes que tomar sí o sí, pero luego tienes clases que a ti te dan la opción de si quieres especializarte más en una cosa u otra, que es donde entramos de nuevo en, Bruno, ¿por qué tú te enfocaste en la parte de negocios? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Algo que también quiero agregar es que las clases para poder graduarnos de nuestra carrera eran 7. Las 4 que acabamos de mencionar y las clases electivas que Alfredo menciona son 3. Eso sin hacer una especialización. Alfredo hizo más clases porque hizo una especialización en Data Science, pero yo simplemente agarré electivas para especializarme de la carrera normal en un enfoque más en business. Bueno, las clases que yo tomé de electivas fueron la clase de Project Management y la clase de ERP Systems. ¿Qué son ERP Systems? Bueno, son los sistemas que automatizan todos los procesos de los negocios. Por ejemplo, softwares como SAP, Oracle, NetSuite, que realmente hacen que las empresas a la hora de recargar su data cuando están operando puedan tener un software que automatice estos procesos y de una esa información puede llegar a cada departamento y es más fácil también de lidiar. Sí. Por eso me llamó mucho la atención del punto de vista de en los negocios, como una clase como esa te enseña que esos procesos pueden ser automatizados y más efectivos. Y añadiendo eso, me parece muy curioso que mencionas eso, porque si te das cuenta, todo eso lo que ya está metido en el software es todo puro data science. Desde la creación de información, el manejo de esa misma información, el análisis de esa información y por último un proceso que automatiza eso con la interfaz para que tú al final, tocando 4 botones, llegues al output que quieras para tomar tu decisión. ¿Cuál fue la siguiente clase que tomaste? Acabo de decir que fue Project Management, no voy a dejarla olvidada. Bueno, Project Management más que nada era sobre cómo a la hora de hacer un proyecto tienes que poner diferentes metas, diferentes asignaciones que cada una de las personas dentro del proyecto tienen que cumplir. Y es como el software que estamos usando para esa clase. Se parece mucho a Excel, se llama Microsoft Projects, que realmente te ayuda a poder organizar y saber cuándo hay que cumplir con los deadlines, qué asignaciones van a demorar más tiempo a la hora de cuando vas a dar una proyección de que este es el día que hay que terminar ese proyecto. Bueno, este software y esta clase me ayudó más que nada a tener una idea de cómo organizarme a la hora de cumplir un task dentro de cualquier asignación en el mundo empresarial.
que por eso para mí esas dos electivas que tomé fueron de muy gran ayuda, debido a que me dieron dos aspectos de negocios que a mí me importan, la parte de procesos, de la información que es recaudada, y en la otra la parte operativa, de cómo cumplir con las asignaciones y las cosas que hay que entregar a tiempo. ¿Y sabes qué te va a parecer curioso? Yo en mi compañía utilizamos de hecho ese software y ahí es donde vemos todos los días qué tareas tenemos que hacer, qué cosas ya hemos quitado. Así que tienes toda la razón del mundo. Creo que es una herramienta que al final, o un project manager, ¿no? Que es el término de la gente que suele lidiar y controlar proyectos, o un científico de datos utiliza, para lo que dices tú, hacer un tracking de tareas. Por supuesto, es que es lo más eficiente ahorita mismo que hay. Pero algo que también quiero decir es que Alfredo hizo la parte de vista un poquito más de programación y más técnica, Sí. pero al final se van a dar cuenta que una cosa está lidiada con la otra en el sentido de poder, cada uno de su punto de vista, poder responder operaciones y asignaciones dentro del mundo de los negocios. Desde luego. Y en este caso, la única variación que esta concentración requería más, te pedía más clases de cálculo antes y más clases de estadística y matemáticas. Y una vez que cumplías esos prerequisitos, la primera clase que te dan es Coding for Business. Al final te enseña un lenguaje de programación que se llama Python, que ya lo hemos mencionado antes, que de nuevo te permite hacer muchísimas cosas. Es un software muy sofisticado y muy conocido dentro de lo que es el mundo de Data Science. También es el lenguaje más fácil de aprender, que todo el mundo ha hablado de él. Y sí, al final es una cosa que te permite mucho automatizar procesos, analizar información, también hacer visualizaciones en tiempo real. Entonces es un software que te deja hacer tantas cosas que tienes que saber dominar de una forma u otra. Y esa clase en general, lo bueno que tenía, por lo menos estuvimos trabajando en un proyecto que es uno de los proyectos más básicos que hay en el mundo de Data Science, que es con Bike Sales, de una compañía alemana, pero eso teníamos que presentar a la compañía de verdad, al final del proyecto. Ese era precisamente el reto. Me acuerdo que me comentaste sobre ese proyecto que te tocó hacer, y más que nada, algo que también mencionamos en el capítulo anterior, es la habilidad de hacerlo técnico y la habilidad de presentarlo. Exacto. Y también creo que más tiempo te tomó hacer la presentación de PowerPoint y poner todos los detalles de todo lo que habías calculado para poder presentarles realmente todo lo que querías decirles y que estuvieran en la misma página contigo. Porque al final pudiste haber tenido todos los mejores cálculos del mundo. Sí. Pero si no has tenido la presentación de PowerPoint que tuviste, no siento que hubieras tenido el mismo impacto que si no lo hubieras tenido, siendo totalmente realista. Claro, y ¿sabes qué es lo curioso de todo eso? Yo recuerdo, era un proyecto de 3, todos los cálculos y análisis los hicimos en una semana y media, 2, lo que es el análisis en sí, pero poner todo junto nos llevó casi un mes, porque tenías que hacer tantos procesos antes y, de nuevo, explicar esto de una forma muy, muy digerible, que ya es difícil incluso transmitirlo aquí en un podcast, imaginaos hacerlo en una presentación también, en el que tienes que meter variables y demás, es algo muy complicado, pero que luego de cara a tomar decisiones, a la gente que solo necesita ver el resultado y no le importa la parte técnica, es algo muy satisfactorio. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también para nuestra audiencia, que hemos tirado todos estos conceptos y estas materias y todos estos cursos, al final es un paso a la vez. Pero tengan, o sea, tomen en cuenta esto, que cada clase no hay una manera lineal de cómo aprender esto. Claro. La universidad te tira un poco de clases con diferentes conocimientos que tú tienes que ir adquiriendo, que al final lo vas a terminar de desarrollar una vez que estés dentro de un trabajo y te piden una cosa más que la otra. Sí, e incluso aún estando dentro de un trabajo, yo soy muy partícipe de pensar que la universidad te prepara bien hasta un punto, pero esta carrera, como hemos dicho tantas veces, es conocimiento aplicado. Tú aprendes por hacer. Entonces, Totalmente cuanto de más acuerdo hagas contigo. y cuanto más practiques y cuanto más programes y cuanto más analices, más vas a aprender. Que no hay de otra. Claro. Y siento que también, precisamente por lo que Alfredo menciona, de aprender aplicándolo, te vas a equivocar un montón. Así que por eso no tengan miedo de que ahora que han escuchado todo esto, digan, bueno, me voy a equivocar. Sí, te vas a equivocar y está bien que te equivoques, porque así es como te das cuenta qué modelo es, qué información deberías usar más que la otra, dónde puedes extraer mejor esa información, que, bueno, haciendo un spoiler alert, uno de nuestros episodios va a ser precisamente cómo puedes crear un proyecto Desde cero. desde cero. O sea, no importa
tu background, no importa qué área te dediques, vas a poder tener las herramientas básicas de cómo poder extraer data, analizarla y al final hacer una presentación de PowerPoint Claro. o tener un dashboard para poder explicarlo de la mejor manera. Sí, y además, a mí por lo menos lo que más me atrae de este mundo es que si te paras a pensarlo, esto es como un gran puzzle. Hay tantas formas de resolverlo que como no hay un método infalible o una forma X de resolver las cosas, claro que te vas a equivocar. Para empezar, las cosas nunca salen bien en la primera. Encima en este campo, como anécdota, yo creo que te lo he contado 1000 veces, un proyecto que yo tenía que entregar en 4 días y 3 días lo había dejado todo programado perfecto. Está teniendo un error y un error y un error. Y después de 3 días, a las 4 de la mañana y Era muchos una café, coma. era una coma. Me acuerdo que me contaste sobre esa historia. Obviamente yo tenía muchas ganas de en ese momento tirarme pues, un tiro en la rodilla, que no pasó, pero es un ejemplo más de que esto, de nuevo, es un campo muy atractivo, es un campo muy fácil de entrar y es un campo que te abre las puertas si tú pones el esfuerzo, pero te vas a equivocar y lo bueno de equivocarte es que te va a dar conocimiento y pie a aprender más. Es que me da mucha gracia, tu disculpa que digas que es muy fácil entrar. Sí, es fácil entrar, pero el problema es quedarte y afrontar las consecuencias realmente que espero. Porque Bruno y Alfredo están hablando sobre las clases que dieron, pero entiendas de que, bueno, dieron esta clase porque esto funciona para esto. Claro. Yo siento que eso es lo clave que nuestra audiencia puede obtener de escucharlos ahorita mismo. Claro, y por encima además, volviendo al primer episodio que os mencionábamos infinitamente de veces, que con estas herramientas y estos conocimientos, tú y tu poder de toma de decisión para la compañía, entender la compañía, cómo se mueve y cómo funciona, va a crecer exponencialmente. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Alfredo, acabamos de hablar sobre las clases de que vamos a dar. Que dimos, perdón. Que ya nos grabamos, gracias al Señor. Gracias a Dios. ¿Cómo conseguir un trabajo en esto? Chao. Entonces, eso también es otro reto. Sí. Entonces, tenemos la suerte de que en nuestro siguiente episodio vamos a tener a Nick Singh. Perdón, tengo revés. Vamos a tener a Nick Singh, que es el autor de este libro, que es el libro que a todas las compañías como Facebook, como Amazon, Microsoft. O sea, este libro es el santo grial de prepararte para una entrevista de Data Science. Nick Singh es una de las personalidades, una de las celebrities más grandes que tenemos dentro del campo. Una celebridad el hombre. Miles de seguidores en LinkedIn, en YouTube. Es una personalidad que él trabajó en Google, trabajó en Meta y llegó un momento que se cansó y decidió dedicarse a ayudar a otra gente a cumplir sus sueños y conseguir esos trabajos. Sí, al final si no pudieron ver el título del libro, escríbanos también en nuestro Instagram o algo para que nos puedan preguntar bien. Igual, Nick Singh para mí, desde el punto de vista de no ser tan programador, me parece una historia de negocios también formidable. Sí. Porque pienso que es una persona que tenía un salario y tenía una experiencia tan grande que decidió abrirse afrontando las consecuencias que también es ser entrepreneur y comenzar desde cero. Y ayudar a otros. Y ayudar a otros. Sí. Y simplemente por el hecho de hacer su convicción, hoy en día ha llegado tan lejos del punto de vista empresarial como el punto de vista de transmitir esos conocimientos a personas como nosotros, que queremos ser cada vez, hacer una diferencia dentro de esta industria. Sí, y además yo personalmente lo puedo decir, un factor de que conseguí ese trabajo en 2-3 meses fue ese libro. Ese libro te da tácticas para cómo crear tu propio currículum, cómo crear tu portfolio con tus proyectos, que será otro tema a discutir en el futuro. Temas a estudiar de matemáticas, de estadística, que es infinito. Preguntas que te hacen en entrevistas, que ya es algo que hablaremos en el próximo capítulo. ¿Qué estructura tiene una entrevista de Data Science? Sí, tiene su grado de complejidad y soy muy consciente de eso. Desde luego. Pero sí, y bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de hacer esa entrevista. Va a ser nuestra primera entrevista también en inglés. Así que yo espero que nuestra audiencia esté igual de emocionados y emocionadas como nosotros lo estamos. Sí, nosotros estamos como colegiales cuando hablamos con él por primera vez, pero sí, tenemos muchas ganas de ello. Bueno, los invito a que cualquier pregunta que tengan sobre el contenido que acabamos de explicar hoy, por favor, pregúntenlo. Siempre les voy a insistir, no hay una pregunta tonta. Cualquier detallito que tengan, háganlo saber, por favor. Y también estén atentos al lunes de Más Arriba, que va a estar saliendo el episodio con Nick Singh.
Así que bueno, sin más preámbulos, Alfredo, siempre un placer sentarnos a hablar sobre data. Así que cheers. Cheers. Y nos vemos la Data próxima friendly. semana. Data friendly. Chao.